No, pero así no se lo va a creer ni el diablo. Diga conmigo, este es el día. Eso que ha hecho el Señor. Me gozaré y me alegraré en él. A ver, iglesia, ¿quién nos dio este día? No, no lo escucho. ¿Quién le dio este día? ¿Y quién le dio la alegría? No, la alegría la trae usted. Porque ese pasaje dice, este es el día que hizo el Señor, pero luego dice, yo me gozaré y yo me alegraré. Entonces, Dios nos dio este día, pero nosotros traemos la alegría. Así que será que los alegres en este lugar pueden gritar, pueden aplaudir, pueden celebrar a Jesucristo porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Por favor, antes de tomar tu lugar, dale un abrazo a una persona que tenga cerca de ti, que te caiga muy mal. No, que te caiga muy bien, que te caiga muy bien. No, que le caiga muy bien, por favor. Y luego tenga la bondad de tomar su lugar, por favor, en esta preciosa mañana. Me siento muy contento de poder compartir con ustedes. Estuve aquí el año pasado compartiendo con los legendarios. Y tuvimos la oportunidad de darle bienvenida a la manada Nimajao de la Ciudad de México, que son ustedes, ¿verdad? Y estamos esperando a todos los varones también que se puedan hacer legendarios. Si usted tiene un varón a la par suya, póngale la mano encima y dígale, en noviembre tienes que hacerte legendario. Y el día de ayer tuvimos una reunión con 120 varones allá en la congregación, la pasamos increíble, ¿verdad? Y las mujeres deberían estar muy agradecidos con el pastor Hugo porque les dimos duro a los hombres, ¿verdad? Pero les dimos duro de verdad para que sean líderes de su casa y pues muy contentos de lo que ocurrió ayer. Y hoy estoy muy contento de poder compartir la palabra del Señor. Yo quisiera, antes de empezar a predicar, solo que le demos un aplauso bien fuerte a mi equipo. Ahí está Alejandro, que ministró la alabanza el día de hoy. Jonathan está también, todo lo que es de media, y Dani, que es mi asistente. Ellos están trabajando con nosotros en esta gira de 15 días en México. Muy bien, ¿estamos listos para la palabra del Señor? Usted no está listo. ¿Estamos listos para la palabra del Señor? Amén. Le prometo que le voy a predicar no muy largo, trataré de tomar. ¿Cuánto tiempo tenemos, Pastor Rudito? Hasta las 3 de la tarde, bueno. No, pero voy a predicar corto porque hay una bienaventuranza que dice, bienaventurado el pastor que predica corto porque lo volverán a invitar. Ahí se aplauden, ¿verdad? Abra su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos. A mí me gusta cuando estamos contentos para recibir la palabra del Señor, ¿verdad? Porque algunos se ponen tristes cuando vienen a la casa del Señor, pero la palabra dice, yo me alegré con los que dijeron, a la casa del Señor iremos. Así que hay que estar alegres en la casa del Señor. Yo dije, hay que estar alegres en la casa del Señor, ¿verdad? Libro de los Hechos, capítulo 27, y vamos a ir al versículo 13, por favor, y vamos a ir entresacando alguna lectura de los versículos. Libro de los Hechos, capítulo 27 y el versículo 13. Si ya lo tienes, dame un amén, por favor. ¿Amén? Por favor, todo el mundo diga conmigo, todo cristiano debe tener su Biblia. ¿Escucho un amén a eso? ¿Sí? Quiero ver su Biblia, por favor, ya sea impresa o digital. ¿Dónde la tiene? Muy bien, lo felicito, ¿verdad? Yo soy de la vieja guardia, así que me gusta la Biblia impresa. Soy un poco romántico de esto, ¿verdad? Y yo sé que a algunos les da pena andar con la Biblia así impresa, pero a algunos la Biblia les da pena andar con ella, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Bueno, Hechos 27, 13. Cuando comenzó a soplar un viento suave, ayúdame a predicar, ¿cómo era el viento? Era suave.
Creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Pero poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste, la otra versión dice el Euroclidón, que venía desde la isla, y el barco quedó atrapado por la tempestad, porque no podía hacerle frente al viento. Así que, escucha esa frase, nos dejamos llevar a la deriva. Es decir, perdieron el control completo del barco. Versículo 20. Y pasaron muchos días sin que apareciera el sol ni las estrellas. Imagínense qué tan dura era la tormenta que no podían ver ni sol ni estrellas. O sea, la tormenta era terrible. Y dice, y la tormenta o la tempestad seguía azotándonos, así que perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Y llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta, se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo. Les exhorto a cobrar ánimo. Una tercera vez, los exhorto a cobrar ánimo. Porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y sirvo y me dijo, no tengas miedo, Pablo, porque tienes que comparecer ante el César y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores. Dígale al que está a su lado, ánimo, mi hermano, dígale. Porque confío que sucederá tal y como Dios me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Vea lo que dice el versículo 30. Dice, en un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas con el pretexto de que iban a echar algunas anclas, pero Pablo advirtió a los soldados y les dijo, si estos no se quedan en el barco, ustedes no se podrán salvar. Así que cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. Mire por favor el versículo 40. Y cortaron las anclas y las dejaron caer en el mar, desatando las amarras de los timones, izaron a favor del viento la vela de proa y se dirigieron a la playa. Pero el barco fue a dar en un banco de arena y encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varada, mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. Un poco raro todo esto que está diciendo, si usted es marinero seguramente lo entiende. Pero el 42 es lo importante. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara nadando, pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Y dio orden que los que pudieran nadar se tiraran primero por la borda para llegar a tierra y los demás salieran en tablas o de restos del barco. De esta manera, preste atención a esa frase, todos llegamos sanos y salvos a tierra. Siga conmigo porque la historia no termina ahí, en el capítulo 28, por favor. Dice, una vez a salvo, nos enteramos que la isla se llamaba Malta. Y los isleños nos trataron con una extraordinaria bondad y encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Pero sucedió que Pablo, recogiendo un montón de leña, la estaba echando en el fuego cuando una víbora huyó del calor y se le prendió en la mano. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí, sin duda este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Pero Pablo sacudió la mano, la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. ¿Alguien dice amén a esto? La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto, pero después de esperar un buen rato y de que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y
y decían que era un dios. Dejemos hasta ahí la lectura y hagamos oración. Padre Celestial, te damos gracias por la gran bendición que tenemos de estar reunidos en tu casa de oración y de adoración. Gracias porque cada vez que venimos a tu casa, tú hablas a nuestras vidas. Y precioso Espíritu Santo de gloria que estás en este lugar, te pido que la palabra que has puesto en mi corazón la pueda transmitir de una manera que podamos recibirla y podamos caminar en fe sobre ella. Echamos fuera todo cansancio, debilidad y distracción y nos declaramos libres para recibir tu palabra. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y alguien que diga amén. Muy bien. Vamos a la palabra del Señor. ¿Alguien está listo para la palabra del Señor? ¿Amén? La palabra del día de hoy se llama sigo en pie. Sigo en pie. Porque Dios espera que aún en medio de las tormentas y las dificultades, Dios espera que no tires la toalla, sino Dios te dice el día de hoy, aún en tus temporadas más oscuras, yo estaré contigo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Saque su manita, por favor, póngala sobre la persona que está a su lado y dígale, seguimos en pie en el nombre de Jesús. Pablo llega al capítulo 48. Y cuando llega, al capítulo 28, donde encontramos el episodio donde son salvados, la verdad es que el capítulo 27 es un capítulo muy duro porque habla acerca de esta tormenta. Ahora, ¿qué podemos aprender de este pasaje que leímos el día de hoy? Permítame dejar en su corazón algunas breves enseñanzas, pero que son muy poderosas. Lo primero que yo puedo ver es que aunque la tormenta fue terrible, porque ¿cómo era la tormenta? Terrible. Aunque la tormenta fue terrible, Pablo llegó a su destino profético. Y yo quiero creer en el nombre de Jesús que no importa qué tormenta estés pasando, llegarás a tu destino profético. Parece que nadie me está escuchando. Llegarás a tu destino profético. ¿Alguien no puede creer que me diga amén el día de hoy? Por favor, saque sus manitas y diga conmigo, aunque me toque atravesar una tormenta, llegaré a lo que Dios me dijo. Diga, el propósito de Dios se cumplirá en mi vida y en mi familia. Alguien que lo crea, que le aplauda fuerte al Señor, por favor, porque llegarás a tu destino profético. Por favor, vea lo siguiente. Pablo atraviesa una tormenta, pero él había recibido la promesa de que se iba a presentar delante del César. Y como había recibido una promesa de parte de Dios, él estaba plenamente seguro que Dios la iba a cumplir. A veces Dios nos da promesas y las tormentas nos hacen perder de vista las promesas de Dios. Esa tormenta dice que era tan dura que dice que dejaron de ver el sol y dejaron de ver las estrellas porque la tormenta era tan dura que no sabían si era de día o era de noche. Escúcheme bien, usted recordará a los discípulos en el Evangelio de Lucas, donde Jesús los manda a atravesar el mar de Galilea y dice que los discípulos remaban y remaban y remaban en medio de la tormenta. Pero hay un versículo poderoso que dice que Jesús los veía desde la playa remar. Ellos no podían ver a Jesús, pero Jesús los podía ver a ellos remar. El hecho de que nosotros atravesemos tormentas donde parece que Dios ya no está en medio de la situación, porque las tormentas tienen la habilidad de hacernos pensar que Dios nos ha abandonado. Lo cierto es que aunque tú no puedas ver a Jesús, Jesús sí te puede ver a ti. Y Jesús va camino a subirte en tu barca, y si Jesús se sube en tu barca no se hundirá. Alguien tendría que decir amén, porque son buenas noticias.
Escúcheme bien, su propósito no se ha acabado, Dios no te ha desechado, Dios sigue creyendo en ti. Y aunque la mayoría de las tormentas nosotros las causamos, voy a repetir una vez más, la mayoría de las tormentas, aunque pensamos que el diablo las envía, lo cierto es que la mayoría de las tormentas nosotros las causamos porque nosotros nos metemos en unos grandes problemas. Pero aunque nosotros causamos algunos problemas y algunas tormentas, eso no significa que Dios te ha desechado. Si cometiste un error, tú no eres un error, tú eres escogido por Dios. Vamos, alguien tendría que celebrar al Señor porque son buenas noticias. Cree que llegarás a tu destino profético. Dios sigue creyendo en ti. Yo dije, Dios sigue creyendo en ti. Le hago una pregunta, iglesia. ¿Pablo podía morir en la tormenta? Podía porque podía. ¿Pero se iba a morir? ¿Por qué no? Porque Dios había soltado una promesa. ¿Cuántos han recibido una promesa de Dios acá? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo se cumplirá. Si Dios te dijo que te sanas, te sanas. Si Dios te dijo que te prospera, te prospera. Si Dios dijo que trae a toda tu familia a sus pies, trae a toda tu familia a tus pies. Él es el Dios que da una palabra y esa palabra se cumple porque hasta el mar le obedece. Vamos, alguien apláudale más fuerte al Señor, porque sus promesas son en el sí y en el amén. En la vida, por favor présteme atención a esto, en la vida tú tendrás la oportunidad de creer en la razón o de creer en la verdad. A Pablo le soltaron una palabra y Pablo decidió creer. Ahora, nosotros nos enfrentaremos durante toda la vida a esta elección. Ojo, pues, una persona va donde un médico porque de pronto se encontró un tumor, una bola, una protuberancia. Y cuando llega con el médico le hace los exámenes y le dice, señor, lamentamos informarle que esa protuberancia que usted tiene es un tumor y es un tumor cancerígeno. Le hago una pregunta, ¿el médico tiene la razón? Va de nuevo. Como dicen en la lotería, corre y va de nuevo. ¿El médico tiene la razón? Los que crean sí, digan sí. Los que crean que no, digan no. Los que no saben, digan no sé. Ok. La verdad es que el médico tiene la razón. O sea, una persona que va donde el médico encuentra un tumor y el médico descifra y descubre que es cancerígeno, ¿tiene la razón? La verdad es que sí tiene la razón. ¿Por qué? Porque el médico fue 13 años a la facultad de medicina para poder descubrir, es un oncólogo, si esa protuberancia es maligna. Por el otro lado, sacan una muestra, la colocan dentro de una máquina que cuesta varios millones de dólares y la máquina dice efectivamente esto es cancerígeno. Entonces, ¿el médico tiene la razón? Sí. ¿El médico tiene la verdad? No. Porque una cosa es la razón y otra cosa es la verdad. La razón es sí, él tiene los estudios, tiene las máquinas para descifrar que eso es verdad, él tiene la razón, pero no tiene la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo llevó todas mis enfermedades en la cruz del Calvario y por sus llagas nosotros fuimos sanados. ¿Alguien puede aplaudirle a la verdad que es la palabra de Dios? Tú en la vida podrás creer en la razón o podrás confiar en la verdad que es la palabra de Dios. Pablo dijo, señores,
no tengan temor porque el ángel se me apareció y me dijo que nadie se iba a morir. Los soldados que empezaron a bajar el barco, usted recuerda que lo leímos, empezaron a bajar el barco, ellos no creyeron la verdad, ellos creyeron en la razón, decían nos vamos a morir, pero Pablo dijo no se pueden bajar, porque si se bajan todos nos morimos. Me dijeron que todos se salvaban y si Dios me lo dijo, Él lo hará. Si Dios te dio una palabra, Él la hará. Si Él te dio una promesa, Él la cumplirá. Cree en la palabra de Dios. Vamos, alguien dígame amén. Alguien tiene que celebrar, alguien tiene que animarse el día de hoy. Levanta tu nivel de fe y cree en lo que Dios puede hacer en tu vida. A veces pensamos que la palabra del Señor es un amuleto. Voy a decir una vez más. A veces pensamos que la palabra del Señor es un amuleto. Entonces compramos la Biblia y la abrimos en el Salmo 91, ¿verdad? Y compramos unas biblionas así grandes y las abrimos en el Salmo 91 y la ponemos en el centro de nuestro comedor. Yo no digo que no lo haga, está bien, pero algunos lo hacen como un amuleto, como que fuera una pata de conejo, ¿verdad? Porque a las 12 de la noche cuando aparece la Llorona, ¿hay Llorona aquí en México? Sí, hay Llorona, ¿no? Hay un montón de Lloronas, esa es otra historia, ¿no? Pero ¿cuáles otros famosos hay en México? El chupacabras, el coco. En Guatemala está el sombrerón, el cadejo, la ciguanaba. Aquí que el chupacabras, el coco, el charro, la película, ¿cómo se llama? La monja, ¿verdad? Chucky, la suegra. No, ¿qué pasó con la suegra? Ese se me salió, ¿sí? Pero la cosa es de que a las 12 de la noche que aparece la Llorona, ¡ay, mis hijos! Y tú tienes abierta tu Biblia, entonces la Llorona cuando entra a tu casa, ¡ay, miel que habita el abrigo del Altísimo! ¡Ah! No, la Biblia no funciona así. ¿Estás conmigo el día de hoy? Oiga, por favor, no me malinterprete lo que voy a decir. Por favor, no me malinterprete. Yo amo la palabra de Dios. ¿Alguien aquí ama la palabra de Dios? Sí. Pero por favor, no me malinterprete lo que voy a decir. Esto es tinta sobre hojas. No estoy menospreciando la palabra del Señor. Nadie me malinterprete lo que estoy diciendo. Pero esto no es un amuleto. La misma palabra dice que la palabra está viva. La palabra es viva y eficaz. Ahora, ¿la palabra es viva cuando usted la usa como un amuleto para que la Llorona se vaya? No, la palabra es viva cuando usted va donde ese médico que le dijo y le dice, usted se va a morir, y usted dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer con mi familia? Pero de repente algo arde dentro de ti y dice, médico, perdóneme, usted puede tener la razón, pero mi palabra, mi Biblia dice que Cristo llevó mis enfermedades en la cruz del Calvario y que no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Es cuando vas al banco y te dicen, Señor, no podemos hacer nada más por usted, va a perder la casa. Y usted dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer con mi familia? Pero de pronto algo sale de aquí adentro y dice, no, fui joven, he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Cristo se hizo pobre para que en su pobreza yo pudiera ser enriquecido. Así que la palabra empieza a tornarse viva y cuando tú la sueltas es más poderosa que una espada de dos filos. Alguien puede aplaudirle a la palabra de Dios. Si Dios lo dijo, Él lo hace. Vamos, Betania, alguien tiene que celebrar. Tome un break de 20 segundos, de 30 segundos para celebrar, adorar al Rey de las promesas, al Dios que cumple lo que dice. Vamos, 20 segundos más, 20 segundos más. Vamos, 15 segundos más para darle gloria al Rey, para darle gloria al Altísimo. Alguien tiene un aleluya, alguien tiene un gloria a Dios. Alguien puede levantar su voz porque Él es digno. Lo que Él dijo, Él lo cumplirá. Por favor, toque 3 personas cerca de usted y dígale, si Dios te lo dijo, Él lo cumplirá.
Yo siento la unción del Espíritu Santo esta mañana en este lugar. Llegarás a tu destino profético. Ese fue el punto número 1. Pero permítame avanzar al punto número 2. Número 2. Dice la palabra del Señor que cuando llegan a la isla, ¿estás conmigo todavía esta mañana? Dice que cuando llegan a la isla, los nativos de aquel lugar encendieron un fuego, y dice la palabra del Señor, a causa del frío y de la lluvia que caía. Repito una vez más. Encendieron una fogata a causa del frío y de la lluvia que caía. ¿Alguien nota algo raro en ese pasaje? Que prendieron una fogata mientras estaba lloviendo. Ahora, ¿alguien aquí ha prendido alguna vez una fogata, un fuego? Levánteme la mano. ¿Alguien? Con los legendarios espero que sí, pero ¿cuántos han levantado alguna vez un fuego? Levánteme la mano, ¿sí? ¿Le puedo hacer una pregunta a todos ustedes que levantaron su mano? ¿Se puede levantar una fogata con la leña mojada? O sea, si la leña está mojada, usted le puede rociar todo el combustible, el diésel, la gasolina que quiera, que esa fogata solo va a tirar humo y no va a arder. Pero aquellos hombres levantaron un fuego en medio. Yo entiendo lo del frío, no hay problema. Pero levantar una fogata en medio de la lluvia, eso era un milagro, porque no se podía encender. Ahora, escúchame bien. Aunque la lluvia esté cayendo y tus problemas se vean más grandes, Dios todavía es un Dios de milagros. Dios lo puede hacer, Dios te puede sanar. Para Dios no hay nada que sea imposible. ¿Alguien puede decir amén a esto? ¿Sí? Para Dios no hay nada imposible. Los elementos externos no pudieron detener el milagro de Dios. Y yo quiero creer en el nombre del Señor que el milagro que estás esperando, nada lo puede detener en el nombre de Jesús. La lluvia no pudo apagar el fuego. Ahora, escúcheme por favor. Nosotros debemos aprender a mantener el fuego encendido en nuestro interior. Usted recordará la palabra que Pablo le da a Timoteo. Y Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está, dígalo sin miedo, que está ¿dónde? En ti, que fue trasladado por la imposición de mis manos. Ahora, por favor, presten atención. El fuego, ¿dónde habita? Vamos, Betania, ayúdame a predicar esta mañana. ¿Dónde habita el fuego? En mí. En mí. Por favor, una tercera vez. ¿Dónde habita el fuego? En mí. Ahora, ojo pues. Hay personas que dicen, me voy de la iglesia y no me detenga. ¿Y por qué se va de la iglesia, hermano? Y dice, porque el domingo que llegamos no había fuego. Como que la que canta la alabanza ha perdido el fuego. No, el que toca el bajo debe estar en pecado. Y entonces seguimos pensando que el fuego habita aquí, pero realmente el fuego habita. Entonces, si no sientes el fuego, no es porque no haya fuego aquí, es porque dejó de haber fuego aquí. Porque Pablo no le dice, por lo cual te ruego que avives el fuego del don de Dios que está en los de la alabanza, o que está en el que predica, o que está en la sinagoga, o que está en la iglesia, o que está en el templo. No, le dice, aviva el fuego del don de Dios
que está en ti. Ahora, el encargado de avivar el fuego era Timoteo. El encargado de avivar nuestro fuego somos nosotros, soy yo. El encargado de avivar mi fuego soy yo. ¿Puedo escuchar un amén a eso? Entonces, escúchame, por favor. Hay personas que el fuego se les apagó. ¿Y sabe por qué? Porque el lunes, cuando se van de la iglesia, aquí el fuego se les aviva, pero el lunes que llegan a su casa, lo primero que hacen es prender la radio. Y prender la radio o el Spotify o lo que sea con la primera música basura que les aparece ahí. Mami, tú estás bien buena, tú estás bien buena. ¿Y qué hacen? Mojan la leña. El martes llegan tarde al trabajo, toman lo que no les pertenece. El miércoles están viendo cosas que no deben de ver en el teléfono. Están haciendo negocios ilícitos, ven cosas en la televisión que no ven o no deberían ver. Y entonces toda la semana se encargan de echar agua en la leña y la leña está mojada. Y cuando vienen el domingo a la iglesia, allá no hay fuego. No, el que no trae fuego sos vos. Y cuando va terminando la adoración, cantan ángeles, y de repente como una chispita sale de esa fogata y ya se acabó la alabanza y otra vez la leña mojada. Pero hay personas que el lunes lo primero que hacen es doblar sus rodillas delante de Dios y decirle: Señor, te entrego mi semana, que pueda yo brillar con la luz de Cristo en mi trabajo, y ardes esa fogata. El martes vas a tu célula, predicas la palabra, buscas de Dios. El miércoles vas y estás leyendo tu Biblia, estás creciendo en la palabra de Dios. El jueves vas y le predicas de Cristo a otra persona. El viernes ayunaste para Cristo. El sábado te metiste en oración. El domingo, hermano, te estás bajando del parqueo y escuchas la adoración allá afuera. Y allá afuera tu fogata ya va creciendo. Cuando entras aquí es un fuego que nadie puede detener. ¿Por qué? Porque toda la semana avivaste el fuego del don de Dios. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Alguien quiere avivar el fuego del don de Dios? Levánteme la mano y dígame amén ahí donde está. Hermano, no apagues lo que Dios está haciendo esta mañana. Y ojo pues, y hay otro concepto, y este todavía es más peligroso. Esto lo compartí esta semana, que tuvimos una cumbre con los pastores del área del centro de México, donde precisamente el pastor Hugo, la pastora Licita estuvieron, y el pastor Hugo compartió el primer tema que nos dio acerca de la misericordia y la justicia. Fue un tema espectacular, que no sé si lo he compartido con ustedes, pero lo deberían de escuchar, es espectacular. Pero yo compartía un concepto ahí, y es que cuando los legendarios vamos a la montaña, nos ponemos unas luces para poder andar en medio de la montaña en la noche. Pero por favor, présteme atención. Esas luces, y los legendarios no me dejarán mentir, esas luces lo que hacen es que atraen insectos. Los insectos se sienten atraídos por la luz y vienen hacia donde uno está. A tal punto que si hay lugares que tienen muchos bichos, uno tiene que utilizar unos cubrebocas y cubre oídos para protegerse de los insectos, porque el brillo atrae insectos. Pero a diferencia de las linternas de cabeza o de mano que atraen insectos, cuando tú prendes un fuego, los insectos, en lugar de acercarse, se alejan. Cuidado con brillar, pero no arder. Porque hay personas que brillan, pero no hay fuego del Espíritu Santo. Todavía estás acá. No, yo soy cristiano, claro. Claro que soy cristiano. Yo voy a la Betania. Que no es ni Betania, sino Betania.
Yo soy la mano derecha del pastor Huguito. Claro que sí, ¿cómo no? Yo soy legendario, claro, aú. Pero te llega un negocio debajo de agua y lo recibes. Estás brillando, pero no estás ardiendo. Puse muy serio el día de hoy. El asunto es que cuando solo cuando solo brillas y no ardes, el brillo atrae insectos a tu vida. Pero cuando ardes, los alejas de ti. Entonces, no solo busques brillar, claro, brillemos, pero brillemos a través del fuego del Espíritu Santo y no brillemos con luz propia, porque nosotros lo que tenemos que hacer es dejar que la luz de Cristo sea la que pueda brillar. ¿Puedo escuchar un amén a eso? Sí. Dáselo fuerte al Señor. Vamos a arder para Cristo. Ahora, permite que el fuego se avive, porque el fuego era un milagro de parte de Dios. Y yo quiero creer en el nombre de Jesús que el día de hoy aquellos que vienen esperando un milagro se van a ir con un milagro de parte de Dios. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Amén? Bueno, pero permítame avanzar. Entonces, número 1, te dije, aunque la tormenta fue terrible, llegarás a tu destino profético. Número 2, te dije, no permitas que las lluvias apaguen el fuego de Dios, sino que arde con el fuego del Espíritu Santo. Número 3, la tercera enseñanza es que aún en medio de la tormenta Dios puede proveer. Parece que nadie me escuchó y nadie se alegró con esto. Dios puede proveer aún en medio de la tormenta. ¿Alguien puede decir amén a esto? Dios puede proveer. Dice que el barco se rompió. ¿Qué es lo que pasó con el barco? Pero muchos fueron salvos con los pedazos que se quedaron del barco. Porque aún en medio de un barco roto, Dios puede proveer para que sea salvo. A veces cuando atravesamos tormentas, y especialmente si son tormentas financieras, a veces pensamos que no hay nada que hacer. Pero lo cierto es que aún en medio de las grandes crisis de la vida, siempre podremos ver a Dios obrar en medio de nosotros. Elías, ojo pues, Elías está atravesando una crisis muy grande, a tal punto que va a parar, porque todo el mundo en el imperio o en el reino lo quieren matar, hay una bruja que lo está corriendo para matarlo, así que Elías va a parar a un arroyo solito, y estando en el arroyo, dice que en medio de la crisis más grande que Elías tuvo, Dios lo alimentó. ¿Estás conmigo el día de hoy? Amén. Porque aún en las crisis más grandes, Dios siempre suplirá. Ahora, ojo pues. Dice la palabra del Señor que estando en el arroyo, Dios envía pan y carne. ¿Qué fue lo que envió Dios? Pan y carne. Ahora, ¿alguien recuerda qué animal le llevó pan y carne a Elías? Los cuervos. Y dice que le llevaban pan y carne y lo hacían por la mañana y por la tarde. ¿Estás conmigo el día de hoy? Voy a repetir. Elías está en un arroyo, bebía del arroyo, pero está pasando una crisis, la más grande. Pero aún en la crisis, Dios le envía cuervos y esos cuervos le llevaban en el pico pan y carne por la mañana y por la tarde. ¿Estamos claros con eso? Sí, va. Ahora, es impresionante cómo Dios opera. Porque Dios no usa una paloma para llevarle pan y carne. Dios utiliza un animal carnívoro, un carroñero, para llevarle carne. Pero el cuervo tenía la orden de que eso no era de ellos, eso era de Elías. Porque cuando Dios decide bendecirte, no importa, tus bendiciones llegarán hasta a través de los cuervos. Ahora, por favor, presten atención. ¿Qué hubiera pasado si en ese momento de crisis
Elías hubiera dicho: ¡wow! Estos cuervos son la onda. Estos cuervos son lo máximo. No existe nada más grande que estos cuervos. Así que estos cuervos que me traen comida por la mañana y por la tarde, yo les voy a hacer un monumento al cuervo. Porque aleluya por el cuervo me trae pan y carne por la mañana y por la tarde. Así que aquí está el altar del cuervo y alabado sea el cuervo. Le hago una pregunta: ¿Elías hubiera estado bien o mal? ¿Por qué? Porque no eran los cuervos, era Dios que enviaba los cuervos. ¿Estás conmigo el día de hoy? Lo repito una vez más. ¿Por qué Elías hubiera estado mal? Porque no eran los cuervos, era Dios usando a los cuervos. ¿Estás conmigo, Betania? Présteme atención, por favor. Cuidado con atender más a los cuervos que al que envía los cuervos. ¿Todavía estás acá? ¿Lo digo una vez más? Cuidado con atender más a los cuervos que al que envía los cuervos. Hermano, ¿por qué no viniste el domingo a la iglesia? No, es que fíjate que tenía un negocio que atender y entonces no pude venir a la iglesia porque fíjate que me llegan buenos cuervos a mi negocio que los tengo que atender. ¿Y por qué no abrís una célula en tu casa? No, es que tengo tantos cuervos que atender. Que Dios guarde, si no atiendo a los cuervos se me van. Y se me van los cuervos, ¿qué hago? Y te preocupas más por atender a los cuervos que atender a Dios. Allá en Guatemala, pues aquí yo sé que aquí no pasa eso. Escúchame, por favor. Escúchame. Si tú atiendes bien a Dios, ¿qué importa si se va un cuervo? Si tú atiendes bien a Dios, Dios te puede enviar 10 más grandes y gordos. Pero si tú te ocupas de atender cuervos y desatiendes a Dios, ¿qué va a pasar cuando se te vayan los cuervos? Me gusta cuando dicen amén, pero me gusta cuando se quedan callados porque algo Dios está hablando. Cuidado con atender más a los cuervos que el que envía a los cuervos. Porque tu proveedor no son tus clientes, tu proveedor no es tu negocio, tu proveedor no son los que te van a comprar, tu proveedor es Dios. Aprende a depender de Dios, sirve a Dios, atiende a Dios y los cuervos Él los mandará. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Alguien dice amén a esto. ¿Dónde están los que vamos a atender a Dios? Y Dios debe estar en el primer lugar de nuestras vidas, porque no vamos a atender cuervos. Alguien dice amén el día de hoy. Saque su manita, si no la dejó en casa, póngala sobre la persona que está a su lado y dígale: se me hace que el pastor lo dijo por ti. Es que es para que se rían porque se habían puesto muy serios, ¿no? Pero ¿cuántos queremos atender a Dios antes que a los cuervos? Amén. Atendamos a Dios. Por eso Jesucristo es claro en decir: no se puede servir a Dios y a las riquezas. Amarás a uno y odiarás a otro. ¿Ahora eso significa que tenemos que odiar las riquezas? No. Solo que el primer lugar de nuestro corazón siempre lo tiene que tener Cristo. Si el primer lugar lo ocupan las riquezas, es que es esa ambición desmedida, porque no podemos servirle a Dios, porque no podemos ir a la casa de Dios, porque no nos podemos involucrar, porque no tenemos tiempo para leer la palabra, no tenemos tiempo para estudiar, no tenemos tiempo para crecer, no tenemos tiempo para meternos con Dios. ¿Por qué? Por estar haciendo dinero. Entonces no me diga que Dios es su Dios
si todo el tiempo tú no tienes para dárselo a Dios? Yo no digo que usted no trabaje, trabaje y hágalo bien. La palabra es clara en decir que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Provea para su casa, pero saca tiempo para que Dios también ocupe el trono de tu corazón. ¿Escucha un amén a eso? Amén. Entonces, por eso Jesús es claro, dice, no puede servir a dos señores, ¿verdad? Su amor tiene que ser para Dios. Bueno, pero sigamos adelante. Dios proveerá a un medio de la tormenta. Número 4, la cuarta enseñanza. ¿Cuánto estamos aprendiendo el día de hoy? Amén. Número 4, la cuarta enseñanza que tengo que dar. Dios mío. ¿Logra ver eso? Es una serpiente. Me lo pusieron hasta en inglés porque suena bien y dice New Level, New Devil. Ojo, pues lo que dice ahí es, cuando tú vas a un nuevo nivel, te va a tocar que enfrentarte a diablos más grandes, problemas más grandes, tribulaciones más grandes. La cuarta enseñanza es, cuando el fuego se encendió, la serpiente se manifestó. Ojo, pues, présteme atención. Dice que Pablo toma unos leños y cuando los pone en la fogata, ¿alguien recuerda qué es sinónimo la fogata? La fogata era el sinónimo de un milagro. ¿Estamos claros? Cuando ese milagro empieza a ocurrir y Pablo se acerca a ese milagro, dice que sale una serpiente y lo muerde y se le queda prendida en la mano. Ahora, por favor, iglesia, le hago una pregunta. ¿Dónde estaba la serpiente? Vamos, piense por favor, piense por un segundito. ¿Dónde estaba la serpiente? La serpiente no podía estar en el fuego, se hubiera quemado. Por eso es que cuando tú ardes, las serpientes huyen, los insectos huyen. ¿Estamos claros con eso? Entonces, la serpiente, no, si no estaba en el fuego, la serpiente estaba ¿dónde? Y la leña estaba en... Y dice, Pablo tomando unas ramas y unos restos del bote, se dirigió para ponerlo en la fogata. Y cuando las puso en la fogata, la serpiente se manifestó. Eso significa que si Pablo llevaba los leños en sus brazos, dentro de los leños llevaba una serpiente. Cuidado con quién cargas tú en tus brazos. Qué bombazo, ¿no es cierto? Cuidado con estar llevando en los brazos serpientes. Hay personas, ojo pues, dice la palabra, yo hablé de esto ayer con los legendarios, yo les decía, las malas costumbres corrompen, perdón, las malas conversaciones o las malas compañías corrompen las buenas costumbres, eso dice la palabra del Señor. Que tengan malas compañías van a corromper y echar a perder tus buenas costumbres. Ojo pues. Entonces, muchas veces hay personas que están con nosotros, pero cuando estás bien amolado, no sé si existe esa palabra aquí, estás bien quebrado, bien tronado, bien, no sé si, es que me da miedo decir algunas palabras porque allá son buenas, pero no sé si aquí son malas, pero bien fregado, ¿está mala esa palabra? No, estás bien tronado, bien mal, bien, ellos están ahí. Pero cuando Dios empieza a manifestar a tu vida y los milagros empiezan a llegar, se dan la vuelta y te muerden. Escoja bien sus amistades. ¿Estás conmigo todavía el día de hoy? Escoja bien quién lleva a usted en sus brazos. Porque cuando Dios te promueva a un nivel diferente, siempre habrán algunos que no les agradará verte bien.
Pero no se preocupe, Dios siempre hace poda antes de traer más fruto sobre nuestra vida. Eso lo dijo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 15. Dice, Dios al que ama lo podan y lo podan para que lleve más fruto. ¿Estás conmigo el día de hoy? Dios poda los árboles, las ramas, los pámpanos para que den más fruto. Eso significa que si estás dando más fruto es porque Dios te tuvo que quitar personas que lo que hacían era detenerte de lo que Dios quería para tu vida. Por eso, pastores, hay personas en la iglesia que se van, pero hay personas que Dios nos quita. Y lo hace para que demos más fruto. Por supuesto, usted no se vaya, usted es de Betania y es una alegría tenerla aquí el día de hoy. Pero cuidado con estar llevando serpientes en las manos. Ojo pues, los estudiosos dicen que nosotros somos el promedio de las 5 personas con las que más nos relacionamos. ¿Podría usted hacer en su mente un resumen de las 5 personas con las que más se relaciona? Vamos, piense por un momentito. ¿Quiénes son los 5 con los que usted más se relaciona? ¿Te puedo hacer una pregunta? Si ya tienes esas personas en tu mente, ¿esas personas son águilas o son gallinas? Porque si esas personas son gallinas, te tengo una noticia, vas a ser gallina. Pero si esos 5 son águilas, te tengo buenas noticias, vas a ser un águila. Por eso escoja bien. Ahora, yo no estoy diciendo que usted haga acepción de personas. La palabra dice no hagáis acepción de personas. No estoy diciendo que haga acepción de personas. Pero las 5 personas que más lo deberían de influenciar a usted, deberían ser personas que vayan delante de usted, no detrás de usted. O sea, busque bien sus amistades. Por favor, voltéese a la persona que está a su lado y dígale, júntate conmigo. Vamos, dígale, júntate conmigo, que te va a ir bien, dígale. Por eso a mí me agradan los pastores Bielman, porque son águilas aquí en la Ciudad de México. ¿Sí? Júntese con personas que vayan delante de usted, que lo hagan soñar, que lo hagan crecer. No se junte con aquellos que le digan, no, es que no se puede. Es que los ricos todos se lo roban. Que es una desgracia, el gobierno es una desgracia, nací yo en este país y para que hubiera nacido en Dinamarca. Esa gente no aporta nada, no aporta nada. Júntese con personas que dicen sí se pueden, vamos para adelante. Ayer estuvo bien, pero hoy está mejor y mañana estará mejor. Lo mejor de mi vida todavía no lo he vivido, lo mejor de mi vida está por venir. Vamos de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Vamos, tiene que juntarse con esas personas y sea usted una de esas personas. Levanta tus manos en alto y diga conmigo, soy hijo de Dios. Vamos, hagamos buenas confesiones. Diga conmigo, soy hijo de Dios, soy heredero de Dios, soy coheredero con Cristo. Diga, mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Diga conmigo, seré cabeza, no seré cola. Diga, estaré arriba, no estaré abajo. Diga, yo daré prestado, no pediré prestado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Eso es lo que tiene que salir de nuestra boca. Gloria a Dios. Pero permítame ir cerrando ya porque ya se me acabó el tiempo. Número 5. La última enseñanza que yo encuentro en este pasaje que estoy dando es el siguiente. Tu vida será un testimonio del poder de Dios. ¿Estás conmigo el día de hoy? Ponemos el último punto. Tu vida será un testimonio del poder de Dios. ¿Puedes levantar tu mano en alto y diga conmigo, mi vida es un testimonio del poder de Dios?
¿Cuántos creen que tenemos un Dios poderoso? Dígame amén. Vale, ojo pues. ¿Alguna vez usted ha visto cómo se comporta una serpiente? Bueno, voy a empezar por una pregunta más. ¿Alguien ha visto alguna vez una serpiente? ¿Cómo usted ha visto, alguien ha sido picado aquí o mordido? No sé cuál es la expresión correcta. Mordido, picado, no sé cómo es. Mordido, creo yo. ¿Alguien ha sido mordido alguna vez por una serpiente? Levánteme la mano. ¿Usted, mi hermana? ¿Qué ocurrió después de que la serpiente la mordió? La serpiente se quedó inerte. Caminó y después se quedó ahí. Ojo pues, présteme atención. Yo nunca he visto una serpiente morder a alguien, pero sí lo he visto en Animal Planet o en National Geographic. Pero por lo general las serpientes son muy rápidas. ¿Qué son las serpientes? Muy... Y muerden rápido, ¡pam! Meten el veneno, sueltan y por lo general huyen, ¿no es cierto? A menos que sea que lo que mordieron es un ratón o un conejo, algo que ellos se van a comer, pues se quedan con la presa. Pero si es algo más grande, por lo general pican, muerden y luego... Ahora le hago una pregunta. ¿No le parece un poco inusual la actitud de la serpiente de Pablo? Porque dice que la serpiente lo mordió, pero en lugar de huir, se quedó prendida. ¿No le parece un poquito inusual? Ahora la pregunta es, ¿por qué la serpiente no huyó, sino se quedó prendida? Y yo creo que lo que quería la serpiente era llevarse la gloria de decir, véanme todos, el mar no pudo matar al apóstol, al gran apóstol Pablo, pero yo, la serpiente, lo maté. La serpiente se quiso llevar la gloria. Pero ojo, pues, dice, Alejandro, si me ayudas, dice la palabra del Señor, que Pablo, sacudiéndose la víbora, tiró a la víbora en el fuego. Porque no hay diablo ni víbora que pueda levantarse en contra del fuego del Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, ahora préstele atención a lo que ocurre después. Porque si nos centramos solo en la mordida de la serpiente, pues nos podemos perder en el poder que tiene la serpiente. Pero ahora, por favor, préstele atención a lo que ocurre después de la mordida. Pablo es mordido y después de que es mordido, suelta la serpiente, pero todo el mundo dice que los naturales, los nativos de aquella isla, se quedaron viendo a Pablo. Ahora, permítame que yo le voy a poner un poquito de sal y pimienta, como creo yo que fue la conversación. Me imagino que habían dos muchachos ahí que habían prendido el fuego y de repente del otro lado de la hoguera ven a Pablo con la serpiente colgando. Y se voltea uno con otro y dice, ¡oh, mira! Mira qué le pasó a ese señor. ¿Qué le pasó? Mira. Y aquel con la serpiente colgando de la mano. ¡Ay, Dios mío! Es la misma que mató a doña Chonita la semana pasada. Y aquel tira la serpiente en el fuego. Mira, pues este cuate de verdad era malvado. Porque se escapó de la tormenta. Pero aquí la serpiente lo viene a matar. Este era un asesino. Bueno, que se haga justicia. ¿Cuánto tiempo tardó doña Chonita en morir? Pues como 20 minutos. Bueno, démosle 20 minutos. Pues, ¿cuánto tiempo lleva aquel? Se lleva una hora. Se le ve bien, va.
Y se le vio, espérate, dale otro poquito, ella se va a morir. De repente oscureció. ¿Cuánto tiempo lleva aquel? Lleva 3 horas ahí, no le ha pasado nada. ¿Estás seguro que era la serpiente? Sí, hombre, ahí está, mira la roja esa con las líneas verdes, y esa es. Bueno, mañana amanece muerto, no te preocupes. Al otro día se levantan los nativos y de repente se levanta Pablo. ¡Oh! Habrán unos buenos chilaquiles con huevitos estrellados, unos huevos refritos, unos frijoles refritos, un chile relleno, algo. ¿Qué tienen para desayunar? Y aquellos, Señor, perdone, ¿usted está bien? Sí, re bien. Pero usted lo mordió la serpiente, ¿no es cierto? Sí, mira, aquí están los 2 colmillos que me dejó esa ingrata. Le puedo hacer una pregunta. ¿Y usted por qué no está muerto si todo el mundo se muere con eso? Y Pablo le dijo, bueno, lo que pasa es de que al Dios al que yo amo y al Dios al que yo sirvo, dijo, tomarán cosa mortífera y tomarán serpientes en las manos y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. El Dios al que yo sirvo me ha salvado de la muerte. ¿Alguien puede aplaudirle a ese Dios que servimos, que amamos, que es más poderoso que toda serpiente, que todo escorpión? Y entonces agarran a Pablo. ¿Estás conmigo todavía? Deme 5 minutos porque esto ya termina aquí, se pone más bueno todavía. Y toman a Pablo y le dicen, pero mire, usted es como un Dios. Y Pablo dice, no, yo no soy Dios. Y entonces lo llevan, ahí sigue la lectura. No sé si tenés la Biblia todavía otra vez. Vamos a la palabra del Señor. Yo quiero que usted lea lo que pasa. Versículo 5, por favor. O el versículo 6. Estoy en Hechos 28, 6. Dice, la gente esperaba que Pablo se hinchara o cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio. Publio era el funcionario principal de la isla. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. Pero el padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. Pero Pablo entró a verlo y después de orar, le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla acudían y eran sanados. Y al final nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Todo lo que el diablo quiso hacer para matar al apóstol, Dios lo utilizó. Escuchen. Dice que decían, este es un Dios. Y Pablo decía, no, yo no soy un Dios. Al Dios al que yo sirvo es el que me ha librado de la muerte. Y entonces dice, aquí está el gobernador. Usted podía hablar con él y lo llevan donde está Publio, el gobernador. Y Publio le dice, vos sos el que lo mordió la serpiente y no te moriste. Sí, yo soy. Y vos podrías orar por mi papá. Claro que puedo orar por tu papá. Y va donde está el papá de Pablo, que seguramente estaba ya medio azul por la disentería. Le pone las manos, lo sana y de repente se corre en toda la isla noticia que había un tipo que sanaba, y lo que el diablo quiso hacer para destruir la vida de Pablo, Dios lo usó para convertirlo en la mayor cruzada de sanidades, milagros y maravillas en la isla. Vamos, alguien tiene que aplaudirle al Señor, porque lo que el diablo quiso usar para destruir, Dios lo usó para su gloria. Vamos, Betania, vamos, Betania. Ese es el Dios que tenemos, el Dios todopoderoso, que de las desgracias puede sacar una victoria, puede sacar una victoria, puede sacar una victoria. ¡Wow! Y al final todavía los bendijeron para que se pudieran ir para Roma. Ahora, permítame terminar.
¿Quién me da 5 minutos para terminar? Levánteme la mano. ¿Quién me da 5, 10, 15, 20, 25, 30, 36? Seguimos hasta qué hora? Hasta las 3, dijo el pastor, ¿no? Y si no hacemos vigilia. ¿Alguien quiere hacer vigilia? ¿Sí? Bueno, yo en 10 minutos termino y me voy y usted sigue en la vigilia, ¿verdad? Pero, ojo pues. Hay algo en el pasaje que a mí me molesta. O sea, todo el pasaje es lindo, pero hay algo que me molesta. Dice la palabra del Señor que en el barco que se destruyó, el barco tenía 276 pasajeros. Ayúdenme por favor. ¿Cuántos pasajeros iban en el barco? 276. Y todos los que iban en el barco, todos eran prisioneros. ¿Qué eran? Prisioneros. Todos iban con destino a Roma. En aquel barco, ojo pues, en aquel barco iban ladrones, iban asesinos, iban extorsionistas, secuestradores, violadores, defraudadores, estafadores, engañadores. El barco iba lleno de personas que habían cometido graves delitos. Y dentro de esos 276, el único que iba allí por predicar la palabra era Pablo. Todos los demás era porque habían cometido un delito, eran asesinos, homicidas, violadores, pederastas. Iba la gente y con delitos terribles, iba en aquel barco, y dentro de todos, el único que iba por predicar la palabra era Pablo. Ahora, ¿por qué me molesta esto? Porque de todos los 276 homicidas, asesinos, violadores que iban en aquel lugar, la serpiente al que muerde es a Pablo. O sea, el único que no iba por un delito, sino que iba por predicar la palabra, al único que iba por predicar la palabra es al que la serpiente lo muerde. Ahora, ¿por qué esto me molesta? Porque no sé si alguna vez tú te has sentido así. Y yo creo que a mí me molesta porque yo un montón de veces me he sentido así. O sea, uno dice, Señor, pero yo te sirvo. Yo soy hijo tuyo. Señor, doy los diezmos, doy mis ofrendas, te busco, tengo una célula, trato de formar bien a mis hijos en la palabra, trato de portarme bien, y a mí me muerde la serpiente. Y toda esa gente allá afuera que son mareros, que son pandilleros, son delincuentes, parece que nada les pasa a ellos y que las cosas malas me pasan a mí. O me pasan a mí los vecinos que nadie te busca, tienen pachanga todos los fines de semana, y están re bien, tienen carros nuevos, y les va, y yo, Señor, y yo, ¿qué onda? La serpiente a mí me muerde, yo que te busco. No sé si alguien se ha sentido como yo alguna vez, honestamente. Sí. Gracias por no dejarme solo con esto, sí. Porque de verdad yo me he sentido así. Y entonces yo, cuando preparaba este mensaje, decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Señor, ¿por qué Pablo, que era el único que iba? Gloria a Dios porque la serpiente se consumió. Pero ¿por qué de los 276, él fue el que la serpiente lo mordió? ¿Por qué de todos los que le pueden pasar cosas malas, a mí me pasan las cosas malas? Y entonces Dios me respondió. Y me dijo, Juan Pablo, porque si a los otros 275 los hubiera mordido la serpiente, los 275 se mueren. El único que podía recibir la mordida sin morirse era Pablo. Y entonces lo entendí. Si una serpiente muerde a cualquier otro, la gloria se la lleva a la serpiente.
Pero cada vez que la serpiente ha venido para morderte y tratarte o tratar de matarte y sigues aquí, la gloria se la lleva a Dios. Las serpientes pueden venir y te pueden morder, pero no morirás, sino que Dios usará eso para que tu vida sea un testimonio de lo que Dios hace. ¿Estás aquí conmigo el día de hoy? Porque habrá gente, mire, cuando Jesús resucita sano de sus heridas. ¿Estás conmigo el día de hoy? El Señor resucita sano de las heridas. ¿Estamos claros con eso? Pero dice la palabra del Señor que lo que le quedaron fueron las cicatrices. Por eso cuando Tomás dice, hasta que yo meta, fue Tomás, ¿no? Que yo meta mi dedo en su costado donde fue enterrada la lanza, entonces voy a creer. Entonces Jesús se les aparece y le dice, Tomás, venga pues, aquí están mis cicatrices. Ahora la pregunta es, si el Señor fue sano de las heridas, ¿por qué no fue sano de las cicatrices? Y la respuesta es porque las cicatrices son el testimonio. ¿Todavía estás acá? Por favor, no se me pierdan los últimos minutos. Las cicatrices son, ¿qué cosa? El testimonio. A veces nosotros queremos aparentar una vida de Instagram, de Pinterest. No pasa nada. Sonrientes, victoriosos. Y escondemos nuestras heridas para que nadie vea las cosas malas que nos han ocurrido. Yo no te digo que exhibas todo lo malo que te pasa, porque tampoco debemos ser víctimas, ¿verdad? Dígale al que está a su lado, no te hagas la víctima, dígale. Pero las heridas hay que exhibirlas. ¿Estás conmigo todavía? Las heridas, porque mire, la verdad es que nadie tiene una vida perfecta, nadie la tiene. Pero cuando tú demuestras que aún con todas las heridas del pasado sigues acá, tú dices, porque mi Dios me tiene en pie. Y te dice, mire usted, pero usted no era el que perdió la empresa. Pues yo me enteré que usted perdió la empresa y ahora lo veo aquí otra vez bendecido. Usted dirá, la verdad es que sí la perdí porque tomé malas decisiones, pero tengo un Padre que es bueno y que me ha levantado una vez más, porque su misericordia es para siempre, su bondad es hasta 1000 generaciones. No escondamos nuestras heridas. Mire, pero usted no tenía un hijo que se había vuelto pandillero y ahora lo veo aquí en la iglesia. Sí, pues sí fue pandillero, pero la gracia y la misericordia de Cristo lo alcanzaron allá donde él estaba y ahora es un ministro de Dios. Pero mire, y usted no era los que tenían problemas con su esposo, que se tiraban el televisor, se tiraban la plancha, y ahora los vemos aquí en una célula sirviendo al Señor, y usted dirá, sí, tuvimos unos problemas terribles, pero Dios hizo nacer el amor una vez más entre nosotros, y aquí estamos como pareja sirviéndole a Dios y sirviendo con nuestros hijos. Las heridas son duras, pero las cicatrices dan testimonio que tenemos un Dios que es poderoso. ¿Alguien dice amén a esto? Querido hermano, hay cosas que han venido que te han hecho tambalear, pero Dios no ha terminado contigo. Dios sigue adelante contigo. Y si el enemigo pensó que la enfermedad te iba a matar, se equivocó, porque aquí sigues. Y que el COVID te iba a matar, pues se volvió a equivocar, porque aquí estás. Que las deudas te iban a deprimir, pero aquí estás, aquí sigues. Porque yo declaro que no hay nada que el enemigo te pueda enviar que te haga retroceder, sino que será una forma de mostrar la fidelidad de Dios a tu vida y a tu familia. Por favor, ponte de pie donde estás. Ponte de pie donde estás. ¿Podemos cantar la bondad de Dios? Sí.